a nivel mundial. A continuación, don Cristóbal Burgos Alonso, economista con gran experiencia en la industria de la energía, que ha trabajado desde hace más de 25 años en la Comisión Europea, ocupando cargos de responsabilidad en la Dirección General de la Energía, dentro de los sectores del mercado interior, de la energía, seguridad de suministro y redes, política energética, relaciones con organismos internacionales, relaciones internacionales y de cooperación con terceros países, y actualmente es consejero de la Dirección de Energía responsable del mercado interior, nos va a hablar de un tema del mayor interés: el borrador de la futura Directiva de Eficiencia Energética, que pronto será directiva europea, y de su implicación para los Estados miembros. Creo que este tema es central para ver por dónde se va a desarrollar en Europa el tema de la eficiencia energética, y para todos los aquí participantes creo que nos enmarcará en qué posiciones debemos adoptar para conseguir esa meta del 20% en eficiencia energética, que en algunos sitios está más cerca que en otros, pero que en cualquier caso el superarla no es ninguna barrera, sino que es el inicio de nuestra mejora energética y competitiva. Muchísimas gracias, Cristóbal. Por favor. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por esta presentación. Entonces, yo os voy a presentar el proyecto de directiva de eficiencia energética y las medidas que están previstas en la misma. Pero antes vamos a analizar un poquitín el contexto de la Unión Europea y del sector energético yo creo que todo el mundo ya lo ha dicho, pero es bueno que seamos conscientes de la importancia de la eficiencia energética en el contexto de la política energética en Europa. Entonces, como se ve en este gráfico, pues las previsiones de importaciones de energía en Europa aumentan importantísimamente en los próximos años. En petróleo ya es 82, podemos llegar al 94, de aquí al 2020, y en gas, pues que actualmente es del 58, pues podríamos llegar al 83. Entonces, esto es importante porque tiene una repercusión importante en la economía. Como ustedes saben, el petróleo, que es el que fija el precio, tanto fundamentalmente en los sectores de combustibles, incluyendo el gas, fundamentalmente casi todo el gas también está indexado al petróleo, pues tiene unos precios elevados, tiene una volatilidad importante, y eso implica que la dependencia de estos combustibles fósiles pues implica que importamos inflación e importamos volatilidad, con lo cual a veces pues es malo para la competitividad de la industria. Eso es importante, y como esto es lo que hay en el futuro, puesto que por desgracia en Europa, salvo cambios radicales, vamos a seguir dependiendo de estos tipos de combustibles que van a ser importantes en la balanza energética, hay que tener presente este factor para hacer las políticas de futuro y ahorrar gastos en esto. Aparte de eso, la energía, el consumo de energía, fundamentalmente energía fósil, pues es uno de los fundamentos, es prácticamente el 80% de las emisiones de efecto de invernadero. Es el artículo del 2008, el más actualizado, como ustedes ven, la energía el 80%, procesos industriales el 8%, quiero decir que todo lo que ahorremos en energía, por lo tanto, es importantísimo. Y esto hay que verlo en el contexto de los objetivos 2020 del 2020, que, como ustedes saben, acordaron el Consejo Europeo desde 2007, acordó una política energética para la Unión Europea, que son estos objetivos que coinciden en el 20% de reducción o de aumento de aquí al 2020. Cuando se analizan los objetivos, el objetivo fundamental, el que marca los otros, es la reducción de los gases de efecto invernadero al 20% para el 2020, y eso es el objetivo que queremos alcanzar, y eso implica aumentar las energías no fósiles, las renovables, al 20% de aquí al 2020, y en este objetivo, pues según los planes nacionales que los distintos Estados miembros han presentado a Bruselas, pues la Comisión considera que si se llevan a cabo probablemente podamos alcanzar el 20% de renovables en el 2020. Sin embargo, el otro objetivo, que era reducir el consumo energético en un 20% también para el 2020, pues este objetivo está completamente fuera de alcance con las políticas actuales
que los Estados miembros han puesto en práctica. Estas prácticas que los Estados miembros han puesto en práctica se han comunicado a Bruselas, puesto que en la Directiva de Servicios Energéticos existente actualmente, o hasta que se adopte la nueva, había la obligación de los Estados miembros de presentar unos planes energéticos en Bruselas, unos planes de eficiencia energética. Estos planes analizados en conjunto por la Unión Europea, por la Comisión Europea, y puestos en conjunto, llega a la conclusión de que con las políticas actuales no llegaríamos más que a alcanzar el 9 el 10% de reducción de consumo del 2020. Por lo tanto, la Comisión Europea hizo una propuesta de mejorar la situación legislativa de la eficiencia energética para intentar poner en práctica nuevas medidas y que consiguiéramos, de modo que podamos facilitar la consecución del objetivo del 20% de 2020. Esto implica la nueva directiva, que es lo que vamos a desarrollar en el momento. ¿Qué es lo que implica ahorrar un 20% de energía para el 2020? Bueno, aquí tienen ustedes las cifras que se utilizan en la Comisión Europea. Son cálculos que se hicieron en el 2007, que cuando se estableció el objetivo. Entonces, el ahorrar quiere decir que es un ahorro en energía primaria. O sea, lo que se da del objetivo del 20% es reducir el consumo de energía primaria en un 20%, que en el fondo son 368 millones de toneladas equivalentes de petróleo a nivel de la Unión Europea. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y eso es lo que no estamos en camino de conseguir. Como ustedes ven, estamos al 10%, como he dicho, más o menos a mitad del objetivo con las medidas actuales. Entonces, el objetivo de la eficiencia energética es muy importante para los tres objetivos de la política energética de la Unión Europea. Los tres objetivos de la política energética, también definidos a nivel y aceptados por todas las instituciones europeas. Quiere decir, la Comisión hizo una propuesta, la adoptaron el Consejo Europeo, quiere decir, todos los ministros y todos los jefes de Estado a nivel de la Unión Europea, y el Parlamento Europeo también está de acuerdo con estos tres objetivos. Entonces, los objetivos son la competitividad, la seguridad de suministro y la sostenibilidad. Entonces, aquí está, en un modo sintetizado, las ventajas que aportaría a cada uno de estos tres objetivos el hecho de hacer una política de eficiencia energética activa y que llegara a los resultados del 20% de reducción de consumo energético previstos para el 2020. Como ustedes ven, desde el punto de vista de la competitividad, pues hay una gran reducción de la factura energética de la Unión Europea en 200.000 millones de euros anuales, que es una cantidad importante. Se podrían crear a nivel de la Unión Europea hasta 2 millones de empleos en la situación de crisis en la que estamos. Claramente, el crear empleos y encontrar un sector en el cual el empleo pueda crearse, que a nivel europeo pues es importantísimo. Son 2 millones a nivel europeo, es bastante importante. Y luego tienes el impulso a la investigación y desarrollo, puesto que la industria europea, que exporta bastante de estas industrias europeas que se dedican a la eficacia energética, equipos y demás, exportan bastante fuera de Europa. Por lo tanto, el desarrollar el sector es importante también de efectos de internalización de la industria. La seguridad de suministro es evidente que si reemplazamos la importación de combustibles fósiles, pues reducimos nuestra dependencia, se reducen las inversiones en infraestructura, puesto que hay que consumir menos. Se pueden reducir las infraestructuras tanto en nuevas plantas de generación cuanto en redes, y hay una balanza de la mejora de la balanza comercial. Y por último, en cuanto a la sostenibilidad, pues evidentemente hay una reducción de emisiones de CO2 y una limitación de los efectos negativos sobre el medio ambiente. Por lo tanto, la política de eficiencia energética, pues todo el mundo la acepta y está clarísimo que tiene unas ventajas importantísimas de cara a los tres objetivos de política energética de la Unión Europea, y por lo tanto la Comisión ha tomado nota de este tipo de acuerdo y ha hecho una propuesta de directiva que se encuadra en una política de eficiencia energética bastante más global que la directiva a la que vamos a tratar, puesto que efectivamente la política de eficiencia energética pues tiene otro tipo de actores, como por ejemplo los instrumentos, las medidas legislativas que se aplican al consumo de energía en sí mismo, quiere decir a
¿cómo se dice? El etiquetado de productos, ese tipo de cosas tienen sus legislaciones adicionales. Y, evidentemente, por ejemplo, nosotros, la cooperación internacional, pues intentamos que, ustedes saben que la política energética europea pues tiene mucho tipo de diálogos, contactos con otros países y con otros organismos, y en todo ese tipo de acciones intentamos fomentar y que se extienda a nivel internacional pues el tipo de apoyo a políticas de eficiencia energética. En fin, vamos a pasar a la directiva fundamental, que es el objetivo de hoy. Entonces, ustedes ven, aquí es lo que estaba contando antes, o sea, el puesto conjunto, todos los planes nacionales recibidos hasta ahora, pues no llegamos efectivamente a los 200 y pico millones de toneladas, cuando hemos dicho que el objetivo global europeo es 368 millones de toneladas equivalentes de petróleo de reducción de aquí a 2020. Sin embargo, pues efectivamente, ¿por qué no se lleva a cabo todo el potencial que existe? Porque hay un potencial importante todavía de ahorro energético con tecnologías existentes. No estamos diciendo lo que puede haber con tecnologías futuras, que también evidentemente hay mucho más, pero con tecnologías existentes, pues como ustedes ven ahí, pues hay el ahorro estimado con las medidas exigentes es el color azul, mientras que el potencial económico de ahorro energético con nuevas medidas que aplicaran las tecnologías existentes es el color rojo. Como ustedes ven, por ejemplo, pues hay un gran potencial pues en el sector residencial del 16%, que se podría aumentar. Hay un gran potencial en el sector energético, todo lo que es la generación, un 29% podría aumentar todavía de ahorro energético. Incluso en la industria pues podría haber todavía un potencial más importante. El sector de transporte queda fuera de la directiva, puesto que tiene sus propias normas de eficiencia energética en otros sectores de la legislación europea. Entonces, a la vista de la situación y a la vista de que las acciones en curso no iban a dar el resultado previsto, pues la Comisión Europea hizo una propuesta de directiva que se adoptó el año pasado, en junio, ya es bastante reciente la propuesta de la Comisión. Y entonces la nueva propuesta de directiva energética, pues al final se optó, después de muchas discusiones, en establecer en vez de hacer unos objetivos obligatorios, como se hizo en el sector de renovables, que el objetivo del 20% es obligatorio, o sea que los Estados miembros tienen la obligación. La obligación quiere decir que cuando no se cumplen, pues la Unión Europea puede poner en marcha el sistema legislativo de decirle a los Estados miembros que ustedes no están cumpliendo. El Estado miembro puede terminar en el Tribunal de Justicia Europeo en Luxemburgo y, por lo tanto, puede aplicar una serie de obligaciones para el Estado miembro. Aquí, en el sector de eficiencia energética, no ha habido nunca objetivos vinculantes. Ha habido hasta ahora siempre objetivos indicativos, por lo tanto voluntarios. Los Estados miembros lo aplicaban según sus planes. Y eso, en el contexto de que no se llegaba al objetivo requerido, pues la propuesta que se ha hecho en esta directiva es decir, no aplicamos objetivos vinculantes todavía, porque sabíamos que los Estados miembros no están no querían objetivos vinculantes. Pero lo que se ha propuesto es hacer una serie de medidas obligatorias. Hay medidas obligatorias en los distintos sectores que estamos viendo, sector públicos, medidas sectoriales en los hogares, servicios, suministro energético e industria, una serie de medidas obligatorias que tienen que aplicar los Estados miembros. Y esas medidas obligatorias se establecen con planes nacionales y la Comisión recibe los planes nacionales o recibirá, si la directiva, alguna vez que la directiva se aplique, y examina el camino que están siguiendo de cara al objetivo de ahorro de 368 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y en el 2014, si ve con los planes nacionales que esas directivas, esos objetivos no se van a alcanzar, pues se anuncia en la directiva que la Comisión podría tomar medidas obligatorias para que efectivamente se alcanzara el objetivo del 20%. En fin, aparte de estas objetivas medidas sectoriales, que ahora veremos un poco, pues hay unas medidas horizontales de promoción de las empresas de servicios energéticos, de la titulación de expertos en el sector, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que dice en cada uno de los sectores la directiva?
Pues en la actualidad el sector público se trata de dar ejemplo, que el sector público dé ejemplo de eficacia energética. Entonces, el sector público es importante puesto que representa el 19% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y, por lo tanto, ese 19%, si, por ejemplo, toda la contratación que hacen las administraciones públicas se hace, que el criterio de eficiencia energética se tiene en cuenta, pues es importante y, por lo tanto, la propuesta de directiva prevé que la licitación de bienes, servicios y edificios con alta eficiencia energética. Un 12% de los edificios de la Unión Europea pertenecen al sector público. Si en estos edificios, del 12% de los edificios de la Unión Europea se aplicaran medidas de eficiencia energética, se podría dar un impulso al mercado, podría dar un ejemplo. En todo tanto, la directiva promueve que se renueve un 3% anual de los edificios públicos de más de 250 metros cuadrados. Eso es, claramente, esto implica, puesto que todos los edificios públicos de la Unión Europea, pues, que son el 12% del total, como hemos dicho, pues podrían renovarse en unos 30 años. Ese es un poco más o menos el objetivo que hay previsto. La eficiencia energética en los edificios públicos es baja, como ustedes ven ahí, la media, la G creo que es. Pues entonces se trata de introducir planes locales de eficiencia energética y sistemas de gestión energética. Y, por último, una renovación más eficiente. Pues aquí, efectivamente, los cálculos que han hecho, lo que se hace en la comisión, pues implica que prácticamente se podría generar un 70% de ahorro con este tipo de planes. Hay, por lo tanto, que hacer un uso más sistemático de los contratos de eficiencia energética a nivel del sector público. Y hay que tener presente que en los edificios pues se consume el 40% de toda la energía a nivel de la Unión Europea. Quiere decir que un ejemplo a nivel del sector público de renovar el 12% de todos los edificios pues sería realmente importante a todos los efectos. En cuanto a los consumidores, otra de las medidas que propone esta directiva pues es efectivamente potenciar el ahorro considerable que existe en el sector residencial. Lo hemos visto antes en el gráfico, que era un 17%. Entonces, se trata de establecer un sistema de obligaciones de eficiencia energética para las empresas energéticas. O sea, las empresas de servicios energéticos, las que suministran energía, pues se les establece una obligación de aplicar este tipo de ahorro energético a los consumidores finales. Cuando actualmente hay un lento desarrollo del mercado de servicios energéticos, pues la obligación de contadores individuales para reflejar el consumo real, falta de información completa de los consumidores, que los consumidores sepan cuándo consumen, con una frecuencia de facturas más claras y frecuentes basadas en el consumo real. Aquí se puede introducir todo el tema de las nuevas tecnologías inteligentes, como los contadores y redes, pero la directiva considera que incluso antes de que se llegue a eso, que ya está previsto en la Directiva del Mercado Interior, que prevé que del 2020 pueda haber un 80% de contadores inteligentes, siempre que el análisis costo-beneficio demuestre que se puede hacer, pues esta directiva de eficiencia energética pues, dice que se podría intentar mejorar incluso la facturación más frecuente, aunque no haya contadores inteligentes, pues, por ejemplo, es hacer más dinamismo entre la relación entre el suministrador y el consumidor, que haya más medidas más frecuentes, que el mismo consumidor mida su consumo y lo comunique. Quiero decir, hay una cantidad de factores que se pueden poner en marcha, pero que el consumidor podría ser efectivamente más consciente de todo este tipo de ventajas. En la transformación y distribución de la energía, bueno, aquí hay un gran potencial y es uno de los sectores más complejos. Es todo lo que está ligado a la cogeneración. Como ustedes saben, existe una directiva de cogeneración que no está funcionando muy bien y esta directiva la repele y todo lo que es la cogeneración y la engloba en esta nueva propuesta de directiva. Y entonces pues se trata de dar incentivos y dar incentivo a la inversión en estos sectores. Entonces se trata de hacer que los Estados miembros hagan unos planes decenales de calor y frío, que establezcan un poco la transparencia en el mercado, cuál es la predictibilidad de las inversiones que hay que hacer por zonas, por áreas, de tal modo que los inversores sepan cuáles son lo que pretenden hacer las autoridades públicas. Una obligación de recuperación del calor residual con generación con plantas eléctricas térmicas, o sea que se trata de poner en marcha
a utilizar el 30% de ahorro energético que hay, que la cogeneración conlleva, y que es importantísimo si queremos reducir el consumo de energía, y entonces hacer que haya planes de eficiencia energética en la transmisión y distribución de energía, en las nuevas plantas de cogeneración que dispongan las tecnologías más eficaces, haciendo inventarios sobre los niveles de eficiencia energética de las plantas de generación de energía. Es decir, que este área de la cogeneración es importante y hay que intentar ponerla en práctica porque el ahorro energético que hay posible con estas medidas son importantísimos. Luego está la mejora de la competitividad de las empresas a través de la eficiencia energética. En la industria consume el 28% de la energía y efectivamente ahí ha habido un progreso importante, puesto que las grandes empresas sobre todo tienen un incentivo de reducir costes, pero no es tan importante, no es claramente más difícil de motivar a las pequeñas empresas, a las pymes. Por lo tanto, se trata un poco de intentar incentivar a las pymes, estableciendo modelos de buenas prácticas, porque en algunos países se hace de un modo más eficaz, y luego pues hacer auditorías energéticas obligatorias para las grandes empresas e incentivos a la introducción de sistemas de gestión energética en las empresas más pequeñas. Y bueno, aquí pone un web, pues si ustedes pueden ver he visto que no he mencionado aquí el tema de los distribuidores de energía, no figuraba en el resumen aquí. Se establece un objetivo de reducción en volumen del 1,5% anual. Todos los distribuidores, el consumidor final, entre sus consumidores, tienen que intentar fomentar que reduzcan el consumo un 1,5% anual a base de introducción de medidas de eficacia energética. Esta es una medida importante y obliga un poco a las compañías distribuidoras de electricidad y a los suministradores de electricidad a tener en cuenta en su esquema de negocio no exclusivamente el vender electricidad, sino también el vender energía, sino también el vender servicios de eficiencia energética. En fin, el objetivo claramente es poner en marcha esta política. Esta directiva, como he dicho, se aprobó en junio del 2011. Actualmente está en discusión en el Consejo y en el Parlamento. El Parlamento ha nombrado ya su reporter. Se ha hecho ya una serie de discusiones de detalle con los representantes de los Estados miembros y hay ya varias versiones con algunas modificaciones de la directiva y claramente, pues bueno, es dura, una directiva complicada y está habiendo muchas directivas intensas en Bruselas sobre este tema. La presidencia actual, que es Dinamarca, que ha tomado la presidencia de la Unión Europea en enero, pues ha tomado en su plan de trabajo, que termina a finales de junio de este año, ha tomado como su gran objetivo de su presidencia efectivamente conseguir un acuerdo político sobre esta directiva dentro de su presidencia. Esto implicaría que si hay el acuerdo político, pues luego, una vez que hay el acuerdo político, tiene que haber también el acuerdo con el Parlamento. El Parlamento Europeo ha nombrado ya su reporter y tienen que negociar con el Parlamento las discrepancias que puede haber entre los dos sobre la propuesta de la Comisión. Y la idea es que si esto avanza como previsto, pues se podría adoptar la directiva en 2011, lo cual implicaría que la puesta en práctica de la directiva por los Estados miembros debería de hacerse durante el año 2013. Esto es más o menos el esquema en el que nos movemos actualmente. Bueno, y yo con eso, pues, en el 2014, como he dicho antes, los planes nacionales que los Estados miembros deberían adoptar, si la directiva se adopta tal cual está, en el 2013 la Comisión tomaría una decisión final sobre si hace falta un objetivo vinculante o no en el 2014. Bueno, y con eso acabo y muchas gracias por vuestra atención.